No existe cuerpo con vida que no crezca. El que tiene oído para oír, que oiga. El crecimiento es inherente a la vida. Los únicos cuerpos en el que no hay crecimiento son los cuerpos que están en el cementerio. Esos cuerpos ya no crecen más. El único cuerpo que no crece son los cuerpos que no tienen vida. Pero es una ley natural que cualquier cuerpo vivo crezca. ¿Por qué? Porque hay permanente multiplicación celular, hay permanente crecimiento, todos los órganos están desarrollándose en forma permanente. ¿Por qué le crece el pelo? Bueno, no a todo. ¿Por qué le crece el pelo? Porque hay multiplicación celular. Cuando uno se corta y se corta la piel, ¿por qué hay cicatrización? Porque hay un proceso que lleva a la multiplicación celular. Todo cuerpo vivo crece y en todo lo que hay vida hay multiplicación, hay crecimiento, ¿sí? Entonces, manifestando la plenitud. ¿Cuánto desean la plenitud de Cristo en esta casa? Les doy otra oportunidad. ¿Cuántos desean la plenitud de Cristo en esta casa? Amén. Amén. Ahora se muestra más convincente, mire. Es la gloria de Cristo como cabeza de todas las cosas que determinan esa posición, la posición que Cristo tiene como cabeza de la iglesia. La iglesia, dice, es su pleroma, plenitud, esa palabra allí, plenitud, pleroma, quiere decir que la iglesia es el ámbito o la iglesia es el espacio donde Él lo llena todo. Que la plenitud de Cristo se manifiesta en la iglesia, quiere decir que la iglesia es el espacio donde Él todo lo llena. Esto lo dice Efesios 1:23. Colosenses 2, del 9 al 10, dice que Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y dice que la iglesia, y vosotros habéis sido llenados en Él, quien es cabeza de todo gobierno y autoridad. Por favor, ayúdenme con este texto. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1. Para darle una ayuda al que no ubica bien el libro de Hebreos, usted lo puede encontrar entre Apocalipsis y Mateo. Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Dice que Jesús es, ¿cómo dice? Superior a todo. Jesús es, anotate esta palabra, creitón. Creitón. Jesús es creitón. Esa palabra superior en griego es creitón, superior a todo. Todos los primeros capítulos de la carta a los Hebreos habla de la supremacía, de esa superioridad que es creitón, que es Jesús, superior a todo, superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, superior a todos y a todo. Por eso es la cabeza. Jesús es creitón. Hay una canción que dice que Él lo supera todo. ¿La conocen, verdad? ¿No conocen? ¿Tú superas todo? No. Ok. Hay una canción muy bonita que habla precisamente de esto. La palabra creitón significa, para los que notan, el más fuerte, el mejor. Es el superlativo de lo bueno, de lo mejor. Esta palabra griega tiene su raíz en kratos, que quiere decir imperio, poder, gobierno, autoridad, kratos, ¿sí? Potencia. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiere decir el texto de Hebreos? Dice que Jesús es el que gobierna.
el imperio, el poderoso, el que tiene toda la potencia. Jesús es el mejor, el superior a todos y todo. Todo está bajo su control, todo está bajo su gobierno. Nada escapa a su autoridad, nada lo impide, nada lo limita. Él es ilimitado, Él es el todopoderoso, Él es el creitón, Él es el superior a todo. ¿Quién le da un fuerte aplauso al que vive? ¿Quién le da un fuerte aplauso al que está por arriba de todas las cosas? El Señor de señores, el Rey de reyes, el que todo lo puede porque es superior a todo. Amén. En Lucas está el pasaje del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? El endemoniado gadareno que no podía ser libre, las ataduras que había en su vida, las opresiones demoníacas que habían sobre su vida, eran insuperables para él. ¿Vieron cuando hay cosas que parecieran como que hay problemas que nos superan? Cuando hay situaciones de la realidad que uno no sabe qué hacer, uno no tiene la manera de poder enfrentar y uno dice, esto me supera, me sobrepasa, no puedo con este problema, no puedo con esta situación. Había allí un endemoniado donde las opresiones parecían que eran insuperables para él. Para todos los que estaban en esa región. El texto dice que lo ataban con cadenas, pero él las rompía. Lo sujetaban con grillos, pero dice que él los desmenuzaba. No podía vivir en su casa. Dice que el Evangelio dice que vivía en el cementerio. Las fuerzas que lo oprimían y lo llevaban a eso eran insuperables para él y aún para la gente de su casa. Pero dice el texto que desde hacía mucho tiempo sufría de esto. Y el tiempo le decía que eso era crónico, que eso era para siempre, que eso era incurable. Había buscado respuesta, había buscado una solución a ese problema a su familia, pero todos les decían que su afección era crónica, que nada podía superar esa realidad, que era insuperable. Pero cuando todo lo destructivo y cuando todas las fuerzas de maldad quieren destruir tu vida, superan los esfuerzos humanos, allí aparece Jesús, que es el único y es el único capaz de superarlo todo. Él es el único que es superior a todos y a todo. Por eso cuando el diablo viene en tu contra, Jesús es el que lo supera todo y se levanta y te dice ahí como en el Antiguo Testamento, se levanta como varón de guerra, celoso de tu vida y manifiesta su poderío, manifiesta su imperio, manifiesta su gobierno, su majestad. ¿Por qué? Porque Él es superior a todo. Dice Colosenses 1:16 que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso no le tenemos temor a los principados, a los dominios, a los gobernadores, ni a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? No le tenemos temor a las fuerzas del mal, no le tenemos temor a Satanás, porque por haber sido creados por Él y para Él, todo está bajo sujeción de la cabeza. Todo está bajo su gobierno, todo está bajo su imperio, todo está bajo su dominio. Y cuando nosotros en el nombre de Jesús ejercemos autoridad, tenemos autoridad por sobre todo principado que hay en las esferas celestes. ¿Cuánto creen esto? Por eso Él es la cabeza. Por eso Él es la cabeza del cuerpo. Por eso Él es el primero en gobierno, el primero en autoridad. Por eso nosotros somos miembros de su cuerpo. El siguiente párrafo de Lucas nos habla de una mujer, ¿se acuerdan? Ustedes recuerdan la historia, una mujer con una metrorragia, con una enfermedad ginecológica de 12 años de evolución.
Había gastado todo lo que tenía en los ginecólogos de la época. Tenía un gran flujo y no se le iba. Nadie le había dado en la tecla al diagnóstico de esta mujer. Nadie le había comunicado cuál era la enfermedad que estaba atravesando. No podía dar solución a eso. Y dice que por el momento, la ciencia de ese momento le estaba diciendo que esa enfermedad era crónica en su vida. Una enfermedad que era para siempre. Ahora, qué interesante que cuando la ciencia y los recursos humanos te dicen no, Dios te dice sí. Porque Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene un recurso que lo supera todo lo que humanamente nosotros podemos llegar a alcanzar. Cuando el hombre y la ciencia te dicen no, Dios te dice tranquilo, yo tengo la última palabra. Y esta mujer había gastado todo lo que tenía en buscar solución a su problema. La enfermedad superaba en ese momento todo conocimiento de la ciencia de ese entonces. Todo esfuerzo económico, por más que tuviera dinero, no había dinero que pudiera pagar para encontrar sanidad a esa afección. Para ella, esa enfermedad, ese flujo de sangre era insuperable para su vida. Pero cuando la enfermedad supera todo, viene Jesús y dice: eso es mentira, yo soy el único poder supremo, yo soy el único que lo supera todo. Por eso dice la palabra en Colosenses 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas. Porque Él lo supera todo. Luego, en ese mismo texto, en Lucas, aparece un hombre, en ese mismo relato, un principal de la sinagoga llamado Jairo, que tiene una hija enferma que luego muere. Y este hombre era un principal, ¿verdad? Y apenas tenía también 12 años de vida, una preadolescente. Su juventud no pudo con la fuerza de la enfermedad. Su vitalidad no pudo con la fuerza de su muerte. Y cuando todo parece el final, viene Jesús y dice: yo soy el poder de la vida y la resurrección. Para Jesús no hay enfermedad ni muerte que pueda con él, porque aunque la enfermedad superaba todas las circunstancias en ese momento, después de la muerte vino Jesús, el que lo supera todo y la volvió a la vida. Esto merece un fuerte aplauso al único que murió y resucitó para que en él podamos alcanzarlo todo. Él lo supera todo. Él es el creitón, Él es el primero, Él es la cabeza del cuerpo que se manifiesta en plenitud sobre la vida de la iglesia. Tu propia vida, mi propia vida, muchas veces es afectada por cosas que parecen techos. Hay circunstancias, hay cosas que a veces nos limitan y parecen como un techo, parecen barreras, parecen situaciones insuperables. Aún nuestra propia mente muchas veces nos juega de techo. Porque muchas veces creemos que no somos capaces de lograr cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen y muchas veces han sostenido que no son capaces de hacer algo? Que yo no nací para esto, que yo no puedo con esto, que esto me supera. Hay las matemáticas, los que estudian matemáticas. Esto no es para mí. O que esto es difícil, o que con esto no puedo, que con aquello no puedo. Y muchas veces creemos y la barrera está en nuestra mente. Y cuando lo intentamos nos damos cuenta que la imposibilidad no está a nuestro alrededor, sino que la imposibilidad estaba en nuestra mente. Nosotros creíamos que no podíamos hacer frente a esa situación y tan solo nos atrevimos a creer, nos atrevimos a dar un paso, nos atrevimos a avanzar, y cuando lo hacemos en el nombre del Señor nos damos cuenta que Él lo supera todo y que nosotros podemos alcanzar el propósito de ese desafío. Muchas veces nos
nos pusimos en nuestra mente están las barreras, ¿no? Y uno dice, bueno, hasta acá puedo llegar, más de esto no puedo, ¿no? Y techamos nuestra vida con el techo de la imposibilidad. Pero aun cuando pensamos esto, viene Jesús y nos dice, yo soy el que lo supera absolutamente todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra en Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, sobre todo, sobre todo nombre. Jesús lo supera absolutamente todo. Jesús lo supera todo. Y ese nombre ha sido el único nombre que nos ha sido dado para que en Él podamos tener toda posibilidad de vida. Dice la Biblia que Jesús es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Jesús lo supera todo. Muchas veces los que modelaron nuestra vida, nuestros padres, nuestros docentes, personas que nos aconsejaron, las normas, a veces las experiencias de la vida, los mandatos recibidos aún en los primeros años de nuestra vida, nos pusieron límites y nos dijeron que no podíamos lograrlo. Nos dijeron que no lo podíamos alcanzar, que no lo hiciéramos. Y con el poder de las palabras nos fueron hablando y nosotros hemos creído que no éramos capaces de lograr ciertas cosas, ¿verdad? Por eso Jesús en Marcos 4, capítulo 24, el Señor dice, mirad lo que oís. Generalmente uno mira lo que ve y oye lo que está escuchando. Pero Jesús cruza ahí y dice, mirad lo que oís. ¿Cómo es posible mirar lo que uno oye? Jesús está queriendo decir, ojo con lo que escuchan y dejan entrar. Porque muchas veces las palabras pueden promoverte, muchas veces las palabras pueden bendecirte, muchas veces las palabras soltadas pueden hacer que desarrolles tu potencial y sacar afuera los talentos y los dones que el Señor te dio, y muchas veces hay palabras negativas que pueden arruinarte. Hay palabras negativas que pueden poner sobre tu vida un techo. Hay palabras negativas que te pueden transformar en un inútil cuando no lo sos. Crezca un niño permanentemente escuchando voces, qué inútil que sos. Vos no servís para nada, sos un inútil, vos lo hacés mal. Ese niño va a llegar a la juventud creyendo que es un inútil. Porque permanentemente le hicieron creer que era lo que en realidad no es, seguramente. Pero le han soltado una palabra que lo ha condicionado y le ha puesto un techo que lo ha limitado, ¿verdad? Porque dice la palabra que Jesús lo supera todo, y en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el que restaura la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es el primogénito de la creación, Él es el que restaura la dignidad, tu posibilidad creativa, tu posibilidad de avance, tu posibilidad de desarrollar al máximo tu potencial, tus dones y tus talentos. Lo supera todo, y el Señor es el que supera y te hace superar todo lo que dijeron de vos. El Señor te hace superar todo lo que has escuchado de vos hasta este entonces. Y por más palabra negativa que hayas recibido, Él es el que lo supera todo, y cuando viene a tu vida derrama con plenitud el potencial que Dios puso en vos para que la gloria de Dios brille a través de su vida. Si va a aplaudir, aplauda fuerte, porque Él es el que suelta ese potencial. Él es el que derrama esa plenitud. Él lo supera todo y lo supera a todos. Aleluya. Me estoy entusiasmando. Qué bonito es pensar en Él. Qué bonito es pensar en ese Dios que vos tenés, que yo tengo, que juntos tenemos.
y que hace que nuestra vida pueda tener propósito. Pensar que Él dice que es el Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, ¿sí? Pensar que muchas veces algunos de nosotros nos hemos quedado detenidos en el pasado. Nos hemos quedado detenidos quizás por una relación que se truncó. Nos hemos quedado detenidos por una situación que nos ha desanimado. Nos hemos quedado detenidos, congelados, frisados por un momento de crisis, por un problema que no hemos podido superar, por una situación que nos ha parecido ser insuperable para nosotros, y pasaron los años y pasan los años, y a veces creemos que los años cicatrizan las cosas, a veces creemos que los años nos ayudan a superar esas cosas, pero ¿saben lo único que hacen los años? ¿Saben lo único que hacen los años? Los años lo único que hacen es sacar arruga. Los años no cambian nada. Lo único que hacen es sacarnos arrugas. Y muchas veces pasaron los años creyendo que podíamos superarlo todo, pero por nosotros mismos no lo hemos podido lograr. Pero de repente conocemos a Jesús. Y al conocer a Jesús, al intimar con Él, al venir a su encuentro y al descubrir su presencia, el Espíritu Santo empieza a derramar sobre su cuerpo la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y cuando recibimos la plenitud de Dios, que nos hace ser cada vez más a imagen y semejanza de Él, descubrimos que Él, el que lo superó todo, nos ayuda a nosotros a superarlo todo. Y empezamos a descubrir que en Él, por eso Pablo usa mucho esta frase, ¿no? Todo lo que somos en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque en Él lo superamos. Porque dice que, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y el máximo amor, cuando Él murió por todos nosotros. De manera que Efesios, ya lo leímos, 3:18, 19, dice, de manera que vos y yo podamos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, es decir, que supera todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo lo supera absolutamente todo. Él supera tus sueños, Él supera tu realidad. Cuando tus sueños entran en lucha con la realidad, ¿vieron? Cuando uno tiene sueños, ¿no? Pero de repente los sueños uno los aterriza con la realidad y las posibilidades de la vida, ¿no? Entonces cuando uno aterriza el sueño con la realidad, muchas veces el sueño se choca con la realidad y el sueño es vencido por la realidad. Así le pasó a José, que lo agarraron los hermanos. Ah, sí, vos sos un soñador. ¿Se acuerdan de la vida de José? Vos sos un soñador. Jamás tus sueños se harán realidad, le dijeron sus hermanos a José. La misma familia de José le pinchó el globo. Los mismos hermanos de José le dijeron, no, nunca lo vas a lograr. ¿Escuchaste eso alguna vez? No lo vas a lograr, jamás vas a poder concretar tus sueños. Y como tantas veces esa realidad es dura, es difícil. Y palabras como esas muchas veces vienen de la gente que más amamos y de la gente que más cerca tenemos. Esas palabras que nos marcan, esas palabras que talan nuestro destino, ¿verdad? Esa palabra que nos limita simplemente para vivir el hoy y alcanzar nuestros sueños. Y muchas veces, como no podemos apropiarnos de nuestro futuro conforme a nuestros sueños,
tratamos por lo menos de apropiarnos, aunque sea por un ratito, del presente, de un momento de placer, y sin darnos cuenta que si no tenemos un correcto balance entre presente y futuro, lo que nos espera es el placer del hoy, pero cuando se repite se transforma en una rutina que lo que hace es engendrar la frustración sobre el futuro que no podemos alcanzar. Pero Jesús dice, yo lo supero todo en tu vida. Porque es aquel que es poderoso, decía Efesios, mucho más. Alguien tiene que recibir esta palabra. Jesús es mucho y hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Alguien tiene que recibir esta palabra para su vida. Jesús es el que lo supera todo. Jesús es el que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Él lo supera todo. Y nosotros le pedimos un 8 y el Señor te bendice con un 10. Alguien recibe esta palabra. Si hay examen en esta semana. Él hace las cosas en forma mucho más abundantemente, mucho. Y esa bendición es para mí, esa bendición es para el matrimonio, esa bendición es para mi casa, para mis hijos, para mi trabajo, para mi provisión, para mi grupo en crecimiento, para la iglesia. Esa bendición es para todos los que desean encontrar un camino de gloria, un camino de bendición en su vida, para todos los que se unen al cuerpo, donde reina y está presente la plenitud de Cristo. Jesús es el que pagó el precio, ¿verdad? Él es el que permite que esa plenitud pueda venir sobre nuestra vida. En el mundo de hoy se sabe muy poco o nada muchas veces acerca de Dios. A veces sabemos muy poco de qué manera Él actúa, cómo Él desarrolla su plan. Ni siquiera muchas veces se sabe acerca de los propósitos que el Señor tiene. Sin embargo, los planes de Dios con nosotros son eternos, son enormes. Los planes de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pensemos por un momento esto. Los planes de Dios van más allá. ¿Sabes los planes de Dios que el Señor tiene para tu familia? ¿Sabes los planes de Dios que Dios tiene para con vos? Los planes de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sabes cuáles son los planes de Dios para tus hijos, para tus nietos? Los planes de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y entender y soñar, ¿verdad? Los planes de Dios para un hombre nunca tienen que ver con ese hombre solamente, sino que siempre involucran familias. Los planes de Dios siempre involucran congregaciones, ciudades, naciones. Los planes de Dios involucran al mundo entero. Los planes de Dios son maravillosos y grandes. Y son tan grandes que muchas veces para ser cumplidos los planes de Dios traspasan a una generación. Por eso quisiera que antes de orar podamos leer un texto y descubrir que el Dios que tenemos es un Dios trigeneracional. Si vas a anotar, anotate esta palabra. Dios es un Dios trigeneracional. Él bendice en una generación a las generaciones que vienen detrás de esa. Él guarda su pacto con aquellos que le aman y manifiesta su misericordia por 1000 generaciones. Y de la misma manera también visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, ¿cómo se manifiesta la plenitud de Cristo? ¿Cómo se manifiesta la plenitud de Cristo a través del cuerpo? La plenitud de Cristo se manifiesta a través de varias generaciones. Por favor, entendamos esto. La plenitud de Cristo se manifiesta a través de varias generaciones. Los planes de Dios son tan maravillosos, son tan grandes, que una vida es muy corta para alcanzar el propósito que Dios tiene para una generación.
Por favor, acompáñenme. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Éxodo capítulo 3. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Si estamos recibiendo revelación desde el principio, tenemos que ser sabios y cambiar el enfoque de nuestra vida y de la forma muchas veces que nosotros educamos a nuestros hijos, a los hijos naturales y, como siempre hablamos también, a los hijos espirituales, ¿sí? Para que descubrir que la bendición de Dios y que Dios desea darnos, Dios desea bendecirnos a nosotros, pero su bendición traspasa mi generación, porque Dios es un Dios trigeneracional. Dios hizo ciertas promesas a Abraham, pero no todas se cumplieron durante el transcurso de la vida de Abraham. Varias de ellas se tardaron 3 generaciones para empezar a manifestarse. Si estamos hablando de la manifestación de la plenitud, tenemos que hablar de la manifestación de la plenitud de Dios en el cronos de Dios. Porque la manifestación de su plenitud es tan grande, la manifestación de su gloria es tan grande, que abarca más de una generación. Y todo pareciera indicar como que los propósitos de Dios son tan grandes que muchas veces los lleva a cabo mucho más allá de la vida de un solo hombre. Mucho más allá del tiempo que un hombre puede vivir. Ya que el hombre dice que vive, dice la palabra, el hombre vive, le es dado vivir alrededor de 70 años, ¿sí? Y los más saludables, más o menos, hasta 80. Y ese es un periodo de tiempo muy corto para los planes tan grandes que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? 80 años es un periodo de tiempo muy corto para las cosas maravillosas que Dios tiene para hacer, para manifestar su plenitud a través del cuerpo. No alcanzan 80 años para los propósitos de Dios y el desarrollo de lo que Dios quiere hacer en una ciudad, para lo que Dios quiere hacer en una nación, para lo que Dios quiere hacer en, por y a través de la vida de la iglesia, ¿sí? Y muchas veces los planes y los propósitos de Dios son tan grandes que necesitan por lo menos 3 generaciones. Decirle al de al lado, ¿por qué? Porque Dios es un Dios trigeneracional, decíselo. Dios es un Dios trigeneracional. Entonces necesita por lo menos 3 generaciones para cumplirlo, y su impacto sigue afectando al mundo por muchas generaciones más, ¿sí? Ahora, para que el reino de Dios se establezca de forma correcta en la tierra, tiene que hacerse de forma generacional. De forma generacional. Ya que un hombre puede cumplir la voluntad de Dios, pero primero tiene que conocer a Dios, luego tiene que obedecerle, y ese proceso lleva tiempo. ¿Cuántos años a veces tardamos nosotros, cabeza dura? Mirá al de al lado. No le digas nada, no le digas nada. Míralo nomás. ¿Cuántas veces nosotros, cabezas duras, tardamos tanto tiempo en comprender tantas verdades bíblicas o ciertas verdades bíblicas que Dios tiene a veces que agarrarnos y darnos un electroshock, una sacudida para poder entrar en un camino de bendición? Y hay cosas que no las entendemos, y hay cosas que nos parecen insuperables, ¿verdad? Y a muchos de nosotros nos cuesta entender y conocer los misterios de Dios, aún teniendo su palabra revelada en las Escrituras como las tenemos. Ahora, si hay una completa y correcta transferencia de una generación a otra, la siguiente generación va a acelerar los procesos de Dios. Si nosotros entendemos que cuando Dios se manifiesta,
Sabemos que es un Dios trigeneracional y nosotros logramos hacer una transferencia, y ahora voy a hablar de esto, sobre la generación